Padre nuestro, gracias por este día que nos permites avanzar en el crecimiento de tu iglesia como un cuerpo. Pues queremos crecer juntos, Señor. Queremos que tú nos guíes a ministrarnos unos a otros. Ayúdanos a entender que todos necesitamos de los dones de los demás, de las habilidades, de la gracia y de la fe que les has puesto a mis hermanos. Y necesitamos crecer juntos. Todos tenemos una función distinta, así como tú diseñaste el cuerpo y la cabeza es Cristo. Pues permítenos crecer en tu gracia y bendice este tiempo en el cual pues vamos a apuntar a eso. En Cristo Jesús rogamos también por aquellos varones que no pudieron estar esta ocasión. Amén. Bien, pues miren, aquí está el resumen de lo del domingo pasado. Lo que quiero pedirles es que sí tratemos de repasar en las posibilidades de cada uno, pues si se puede. A lo mejor muchos no somos de anotar, pero sería padre tener un cuaderno y eso hace como que retengas más o tú anotes también tus ideas. Si se fijan, pues se quedan grabados esto, le pueden volver a dar otra pasada, porque necesitamos estar regresando continuamente a esto. Otra vez hay que repasar la visión, la misión, se nos tiene que quedar muy grabado. Y también estos puntos claves, que son los que más quiero que como iglesia empiecen a formar parte como de una cultura de nosotros. Si tú vas a Peniel, ya sabes que nosotros somos una iglesia donde el modelo es desgastarnos en círculos pequeños. O sea, yo voy a pasar tiempo con mis hermanos en Cristo, nos vamos a discipular mutuamente, pero también a la par pues nos vamos a santificar, vamos a hacer el esfuerzo. Cada quien puede tener distinta habilidad. A algunos les va a llevar más tiempo que otros a ser un discípulo de tu círculo de trabajo, de tus vecinos, de tus familiares, pero todos tenemos que apuntar a eso, porque a todos se nos dio la gran comisión. También vimos eso de relación con no creyentes. De ahora en adelante pues si vamos a girar más en torno a las pláticas, así si nos reunimos aquí y yo les estoy visitando y orando juntos, va a ser así como para decir, oye, ¿cómo vas con tu discípulo? Y no, pues es que no ha abierto su casa, no quiere nada, pues vamos a orar más y también considerar la posibilidad de que a lo mejor no es el hijo de paz, es otra persona. Entonces, el no templismo, recordando, necesitamos de un edificio, pero no valernos de él a expensas. Si se fijan, hay personas que invirtieron tanto dinero en edificios y ahorita en estos días pues no les sirve de nada. Hay una iglesia muy bonita allá por la UASH. Yo no sé si ya cerró, ¿no? Porque tenía muchos letreros, como que se veía mucho movimiento y ahora se ve como que hasta se los quitaron. Entonces digo, híjole, está un templo bien grande, bien bonito y a lo mejor se vino abajo diezmos, ofrendas, todo se apagó y ya no pudieron pagar el proyecto. El otro día me topé una señora que me estaba vendiendo unos cubrebocas y dice, es que ahí en la iglesia donde va mi hija no les alcanza ni pagar para la luz. Entonces estamos haciendo actividades porque hasta va a cerrar el local. O sea, entonces se vino abajo mucho y se fijan, el templo ahorita en este lugar, pues nos está mostrando Dios que por gracia de Él conservamos nosotros el edificio, pero se trata de ir afuera, siempre hacia afuera y tener el templo, el edificio, pues es para honrar a Dios. Pero siempre más que nada, pues no depender de este edificio, sino ver que nosotros somos el templo de Dios y nosotros somos los que comunicamos el evangelio fuera de un lugar físico. La constancia y la fidelidad la vamos a ver pues desde ahora. Cada vez que tengamos esta oportunidad de reunirnos aquí presencialmente, pues hay que aprovecharla. Si no, pues de todas formas en las conferencias, en los videos que grabamos, si no podemos estar, yo también les voy a tener que grabar la continuidad de todo lo que vayamos a ver y seguir conforme al plan. La meta anual es invertir tiempo en un discípulo. Entonces, desde la semana pasada
y va en serio, les había dicho, anoten 1, 2, 3 personas, prospectos, a los cuales a ustedes les gustaría compartir el Evangelio. Entonces nos los vamos a tener que orar. Tenemos todo el año, a lo mejor no se va, no importa que pase todo el año y digamos, no, pues es que no pude, pero oré por ellos y en el mes sexto o séptimo le quise echar las ganas y le invité y no se dio, pero para allá debemos de apuntar todos. Y yo creo que tiene que ver mucho por falta de oración, falta mucho de eso. Yo hace muchos años escuché un misionero, se llama Eduardo Sanabria, y él compartía la manera como yo hago discípulos, es que donde quiera que yo vivo, platico y gasto mucho tiempo con una persona. O sea, si en ese lugar donde yo fui, me queda cerca de una tienda de la esquina, siempre voy a esa tienda, nada más voy a esa tienda y todos los días saludo a ese señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y ya cuando me hago amigo, o sea, por él voy a estar tendido todo el año. Al rato, si abre su corazón y llega una crisis o hay una puerta para presentar el Evangelio, obviamente que el hermano era más intencional, ahí sobre él se iba, entonces gastaba tiempo, energía, pero yo creo que muy pocos tenemos esa meta y necesitamos hacer ese hábito de decir, no, necesito echarle una llamada a León, tú José Luis, entre ustedes y conmigo también, y decir, oye, hay que orar por nuestros discípulos, nuestros prospectos. Yo ya empecé a hacer esto con un amigo de Estados Unidos y necesito hacerlo esto con ustedes, pero por eso necesitamos una lista oficial. Vamos a hacer una lista oficial de personas a las cuales quisiéramos compartir el Evangelio y Dios que nos vaya dando dirección. Tal vez no es el tiempo de compartirle a Él, necesitamos crecer también en muchas cosas nosotros, que es algo que vamos a hacer ahorita nosotros. Veíamos estas 9 áreas del material que vamos a seguir llevando y de esto pues poco a poco, es poco a poco, a lo mejor unos meses vamos a abarcar temas del evangelismo, vamos a tratar, una de las cosas que quiero darle algo de prioridad es la membresía y el evangelio. Entonces ahí es donde quisiera arrancar primeramente, a lo mejor dejar al final lo del liderazgo y otras cosas, la disciplina, si se requiere la disciplina pues también. Pero todo esto se va a ir acomodando en su lugar y ahorita vamos a apuntar a lo que es el Evangelio. ¿Cómo le hacemos para entender bien el Evangelio? Pues primero tenemos que aprender a nosotros mismos alimentarnos. Y yo voy a echarles la mano en todas mis posibilidades. Y vamos a ver hoy 2 cosas nada más. ¿Por qué crecer en la meditación de la palabra? Vamos a ver el por qué y también el cómo. La próxima semana, Dios mediante, pues yo creo vamos a ver algo de la oración, pero sabemos que leer la palabra de Dios pues es indispensable. Hemos tenido ya hasta algunos módulos, clases en el Instituto Peniel de cómo estudiar la Biblia y cosas. Esto siempre tiene que ser continuo. Las 9 áreas que vimos ahí de la iglesia, como los pudiéramos clasificar, siempre tenemos que estar alrededor, creciendo y creciendo, repasando. Fíjense, hay unas cosas que yo quiero que veamos, y si traen las Biblias vamos a estar viendo estas citas. La número 1 es una muestra de que eres hijo de Dios. ¿Por qué crecer en la meditación de la palabra? Nosotros tenemos que ser una iglesia que se distinga por eso y el entender las razones del por qué nos debe de motivar. Y una de ellas es que es una muestra de que el Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, pues tiene que tener afectos hacia Dios, hacia su palabra. En Jeremías 31 se encuentra la promesa de nuevo pacto, y en específico en el versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cómo creen que Dios nos va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿De qué manera lo va a hacer?
¿cómo se dice esa palabra? Ósmosis, ¿no? ¿Qué es la ósmosis? Osmosis es cuando, ¿verdad? No. Simbiosis, ¿no será, no? Ósmosis creo que es cuando, no sé si me equivoque, pero yo recuerdo mucho en la escuela que nos decían, oigan, estudien, abran el libro, no se va a pegar por ósmosis, o sea, que te duermas, pones la almohada, tu libro de almohada y durante toda la noche se te va a pasar toda la información y tú bien a gusto sin esforzarte. Si no me equivoco, eso era la ósmosis, como que transferirte, pero sin utilizar esos sentidos, ¿no? De la vista y el raciocinio. Entonces, que suave que fuera así, ¿no? Así como en la película de Matrix. ¿Se acuerda? Estaba ciencia ficción, ¿no? Pero llega el punto donde reclutan a Neo y le cargan los programas. Vamos a ser peleador. Entonces aquí tenemos toda la información del Kung Fu de Bruce Lee y nomás acá, en cuestión de segundos, ya eres un experto tienes todo el conocimiento, válgame, todo el conocimiento implantado en tu mente. Ojalá que así fuera, pero si no es así, hermanos, es que tenemos que ser intencionales y en leerla. Entonces, si nosotros mismos no queremos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces tenemos que tener cuidado porque no es normal que el que tiene el Espíritu Santo se comporte de esa manera. Entonces, la naturaleza del creyente es que tiene que crecer en la palabra de Dios. Entonces, un porqué es que te das cuenta y confirmas de que eres hijo de Dios, si lo pudiéramos decir en otras palabras. Otra razón, porque es sabio en todos los tiempos. Léanme Efesios 5, estos versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si se fijan, hay cosas que son muy marcadas, no como necios, sino como sabios. No como insensatos, sino como entendidos. ¿Y qué es lo que está en el centro? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y eso es en todas las épocas, en cualquier país, en cualquier punto de la historia. Nosotros estamos en un mundo caído y pudiéramos decir, no, estos momentos son peores que los anteriores. Pues puede ser que sí, pero yo pienso que a veces no. Esta pandemia yo creo que está muy light a las que vivieron en la peste negra allá en Europa y situaciones así por el estilo. O nosotros nos fue light comparado a los que estaban allá en Nueva York. Y yo platicando con mi amigo que estaba allá dice, no, pues sí, cientos de personas morían a veces al día. Y es nada más por hablar esa área de la vida, pero hay muchas cosas, siempre nos van a pasar crisis, momentos difíciles, momentos así hasta como despedidas, lo que está experimentando José Luis, Anaí, y nosotros yo creo también pudiéramos estar próximos a pasar otra vez por un tipo de así de despedida, de entregar un niño de acogimiento. Pero ya lo hemos pasado, enfermedades, a lo mejor va a empeorar la agenda de LGTB y todo eso, van a subir impuestos o qué sé yo, ¿no? Todos los días son malos y puede haber intranquilidad. Pero nosotros ¿con qué nos fortalecemos? Pues con la palabra de Dios. Nosotros no debemos de ser insensatos, sino que comprendiendo la voluntad del Señor, nosotros vamos a tener paz y tener palabras para ministrar a los demás. Esa es otra razón por qué meditar en la Biblia. Otra razón, porque necesitas impregnarte del Evangelio para ser discípulos. Esto ya lo habíamos visto parte de la semana pasada, José Luis, si te acuerdas, y desde meses atrás, o sea, con Benjamín. Nosotros somos muy buenos a veces para llenarnos de un conocimiento, pero nunca ponemos a la par hacer exactamente eso mismo con la Biblia. Que platiques con alguien y digas, vamos a hablar de béisbol.
Y ahí pueden decirte todas las estadísticas, cómo van así los playoffs. Y ahora yo estaba viendo el reportaje de este pitcher mexicano, ¿no? Y llevó al campeonato. ¿Quiénes fueron? Los de Nueva York, ¿no? Entonces, muchos ya pueden saber toda la información, todo el trasfondo de esa persona, pero pues uno no lo desconoce, ¿no? Pero para eso, pues, ¿qué haces? Te pones a investigar y como que te apasiona y, qué padre, llegó un mexicano. Y yo vi un reportaje de él donde dice, no, pues tenía el ojo así dañado, ¿no? Tenía un ojo defectuoso, se burlaban en toda la infancia y fue creciendo y creo que su papá lo entrenó. Total, que llega a las grandes ligas y es el pitcher que llevó al campeonato a los Nets. ¿Cómo se dicen los de Nueva York? ¿Cómo se llama? Mets o Nets de Nueva York, o esos, pues. Los Yankees de Nueva York, o eso. Entonces, cuando nos apasiona algo, como que andamos dándole y dándole vuelta. O sea, nada más ver un video de ese personaje va a decir, no, pues ahora voy a ver por cuánto ganaron y te vas, investigas otra y otra cosa. Entonces eso haces cuando te apasiona algo. Pues igual las mujeres, si te apasiona la moda o el corte de pelo o cosas, pues todo el día andan viendo videos y cosas así, ¿no? Y cómo maquillarse, salir. Yo también estuve en esa época donde más queríamos saber todo lo de las marcas de los instrumentos y cosas, ¿no? Qué es lo más nuevo y no nos despegábamos de ese tipo de noticias. Ojalá que así hagamos con el Evangelio. Si nos impregnáramos y nos saliera por los poros conocer tanto de la palabra de Dios, no batallaríamos nada en compartirlo. Por eso puse esta cita, Mateo 28, que la conocemos, ¿no? La Gran Comisión. Aquí es muy claro. Gracias, León. La Gran Comisión nos dice una palabra clave para esto. 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hasta ahí a todos nos incluye. Nadie podemos excusarnos de que no, yo no soy de los que me tocó hacer discípulos, sino no. Todos estamos en ese paquete. Pero aquí viene la palabra clave que quiero usar específicamente para el por qué crecer en la meditación de la palabra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Obviamente que si a ti te dicen, oye, te vamos a pagar para que le des una clase de cálculo a estos chavillos de sexto de bache. Entonces, ¿cómo le harías? Pues no puedes, a menos que domines el tema. Te tienes que impregnar de cálculo integral y diferencial y previamente a eso, pues saber álgebra y todas las demás cosas, ¿no? Que ya sabemos que necesitas dominar. Si ya te impregnas de ese tema, ya lo puedes dar. Si vamos a ser discípulos, entonces nosotros tenemos que empezar a llenarnos, saturarnos, o sea, empecemos a tener ese tipo de palabras en nuestra mente, o sea, como miembros de Peniel, como discípulos de Cristo, debemos de impregnarnos del Evangelio. Por eso, ya a partir de esta semana, yo quiero, a lo mejor ya el otro domingo les presento un plan más concreto de que nosotros simplemente quiero que tengamos devocionales de los evangelios. Creo que les había dicho, o sea, vamos a agarrar y cada día leer algo. Otra razón por qué crecer en la meditación de la palabra, porque vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía. Ahí ayúdenme con esas citas. Yo voy a leer la de Lucas 19 y alguien tenga lista la de Lucas 20. En Lucas 19, 12 al 13 dice lo siguiente. Desde entonces, estoy en Juan. Bueno, sabemos que son esas parábolas donde deja la figura Jesús de que se va a ir
pero no es irse para que nosotros hagamos lo que se nos dé la gana, sino se nos deja una comisión. Y en esta parábola en específica les dice, también a este dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. A mí me gusta mucho esta parábola porque no es como la de los talentos, que dice, a ti te doy 3, a ti te doy 2, a ti te doy 5, no, sino que a todos nos dio parejos. Y cada quien va a tener que trabajar. Todos tenemos la Biblia, todos tenemos el Espíritu Santo. A lo mejor a algunos nos dio distinta la medida de la fe que vamos a ver después, pero lo que sí es parejo para todos es que vamos a rendir cuentas. Nos van a pedir acerca de los frutos. Nos van a hacer rendir cuentas de nuestra mayordomía y de si cumplimos o no la gran comisión. ¿Qué dice el capítulo 20, versículos 9 y 10? Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y en esta parábola en especial me gusta mucho porque cuando lees los pasajes paralelos debía haber puesto esa cita. Se me hace que es Marcos capítulo 12. No solamente él pues les deja esa tarea, sino que es bien enfático en decirles que les dio absolutamente todo lo que ellos necesitaban. Fíjense en el 12:1 de Marcos. Un hombre plantó una viña, pero fíjense todo lo que hace. La cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, ¿qué hizo? Te voy a tener todo preparado para que ya nada más tú trabajes. Yo ya le puse el cerco, yo ya hice una torre para que vigiles, ya te puse a lo mejor el granero para que guardes. Ya nada más tienes que supervisar, yo ya te dejé todo. Y eso mismo hizo Dios con nosotros, nos dio a su Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos da de su gracia de cada día, nos da de su amor, fortalece nuestra fe, nos da vida y salud. Entonces Él tiene que venir en un futuro y hacernos rendir los frutos que le debemos de entregar. Ninguno podemos llegar y decirle, no, pues es que no me diste esto. No, es una excusa bien tonta. O sea, Dios nos dice, yo te di todo lo que tú necesitabas. Nadie nos vamos a poder excusar. Entonces, eso es unas maneras de las cuales debemos de reflexionar. ¿Por qué necesitamos crecer en la meditación de la palabra? Si se fijan, no le puse leer la palabra, sino le puse meditar. Y es que los creyentes de algunas épocas de la iglesia cristiana, hay siglos donde sí meditaban y hay otros siglos donde nada más leían. Yo creo que estamos así en esta. No más nos gusta leer, pero no nos gusta meditar. Y meditar es que sí, eres intencional y te vas ahí a un tiempo a solas y dices, pues voy a pensar media hora, ¿qué es eso de la unión con Cristo? ¿Qué es eso de la justificación? ¿O cómo le hago para que incremente mi fe? ¿O qué estaba pasando aquí con Jesús cuando dijo esta parábola? Ya vimos por qué, ahora vamos a ver cómo. Entonces yo creo que como Iglesia Peniel a veces nos hemos cargado mucho y yo tengo que reconocer también ese error. Tengo en el pasado muchas intenciones de empujarlos y decirle, oigan, hay que hacer esto, pero fallamos mucho los pastores y maestros cuando no les decimos el cómo. Entonces tenemos que ser parejos. ¿Cómo crecer en la meditación de la palabra de Dios? Que si nos vamos con esto, pues los va a dejar más cargados que tranquilos. Ya pues es así como lo que te haría cualquier trabajo, ¿no? Que te digan a ti, León, oye, te traigo esta mercancía nueva, un socio tuyo o quien sea,
y acomódame 300 unidades en el lapso de 3 semanas. Y caray, pues dime cómo, o sea, cómo se vende mejor esto, por dónde puedo empezar, capacítame, dime los detalles técnicos, los detalles donde me salgan una duda y no les pueda contestar, pues me va a perjudicar. Entonces, si te dan una meta, pero no te dicen cómo llegar, pues es algo así, una carga, es algo bien absurdo y bien triste, ¿no? Así como que te estresa. Tú ráscate con tus uñas y ahí como te des a entender. Pero será muy diferente que te digan, no, mira, estos allá en el estado de Sonora se vendieron en caliente si les llegas por aquí. Y búscate este sector de la comunidad y vas a ver que ahí es donde más se te va a vender. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Si ya sabemos que debemos de crecer en la palabra de Dios, vamos a ver cómo. Primero que nada, yo quiero que no se desanimen por la devoción inicial que pudiéramos tener. Y aquí, si vayamos a Romanos, ojalá que pues tengan presente este pasaje, repasen, les digo, esta misma plática durante semana, compártanla a sus esposas, aunque estemos mandando el link, pero ojalá que lo puedan ver juntos, ¿no? Más suave si no tienen ese acercamiento con los hijos o darse un tiempo, pero sería padre, ¿no? Que de repente digan, oye, mira lo que vive allá con los varones, se me hizo bien padre esto y te voy a decir por qué. Dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Spurgeon decía que es también un evento de la soberanía y de la gracia de Dios que unos tengan una fe más madura que otros. Entonces, aquí es que todos tenemos, aunque todos tengamos poquita fe, unos tienen más fe y confían en Dios más fácil que uno que es más desconfiado, inmaduro y cavernícola, pero todos tenemos fe. Y esa fe pues se demuestra cuando tú sí crees que Dios se toma en serio las cosas y nos deja su palabra, que es lo que Él quería que descubriéramos, que sale de su corazón, no lo vas a leer. Si tu fe no es tan grande, pero eso mismo te va a ayudar a crecer. Entonces, primero que nada, no se desanimen, que de repente digamos, no, pues es que aquellos se ven más adelantados que yo. Pero yo les decía, uno de los puntos importantes, claves a considerar, que necesitamos de la constancia. La otra cosa es no excusarte por tu falta de retención. Pudiéramos agregar muchas cosas, pero pensé en esa porque a veces a mí me pasa, yo leo la Biblia y ya ni me acuerdo al siguiente día o a los 2 días qué pasaje era. Debía agregarlo aquí, memorizar pasajes, pero no lo puse. Yo casi no memorizo pasajes. Cuando Noé y Jael empezaban a tener devocionales con ellos, hicimos que se memorizara Noé como 6 versículos y ya no, ya ni se lo sabe. No hemos sido constantes. Entonces, la falta de retención a veces puede ser una excusa y hay personas, o sea, que pudiéramos decir, no, pues es que si mi comprensión nomás me da para retener ese conocimiento 3 horas y ya por eso no vas a leer, pues no. O sea, si Dios puede bendecir esa devoción, todos esos momentos pequeños, y ya nada más la retención te va a aguantar hasta mediodía, pero es mucho mejor que no hayas leído nada. Entonces a veces puede ser una excusa donde dicen, no, pues pues no, como que no, quisiera tener esa memoria fotográfica donde estaba viendo un documental de las personas más inteligentes del mundo que tienen un IQ mayor de 170, me parece. Y hubo una persona que podía leer en 3 segundos una página y dicen que él había memorizado 12,000 libros.
12,000 libros, o sea, está en las personas más inteligentes que existe. Y habían diferentes habilidades de inteligencia, pero les digo, hijo, eso, qué padre sería, ¿no? Yo chutarme acá en la Biblia en muchas versiones, pero no tenemos esa capacidad. A Dios no nos dio esa capacidad, o sea, su soberanía a muchos. Yo quiero decirles, y se los he confesado, yo creo anteriormente, que sí me duermo cuando leo la Biblia más de media hora. Digo, ¿cómo? Pues si tú eres el pastor, o sea, el pastor se supone que debe ya tener más capacidad para aventarse 1 o 2 horas y no dormirte, pero no, yo no puedo. O sea, ya después de las media hora, 40 minutos, empiezo como que a cabecear. Pero ¿saben qué? He aprendido a no agüitarme, a no desesperar. Y hace mucho que le digo a Dios, ¿cómo quisiera no dormirme? O sea, me desespero porque sé que tengo que aprender, pero no puedo, es la verdad. Sin embargo, eso no hace que yo no insista y a lo mejor poco a poco hay temporadas donde mejora, también depende de la literatura o el libro, puedo durar un poco más, pero créanme, no es tanto. Vamos a avanzar. Sí. No hemos leído ese pasaje, Salmo 119. Todo ese salmo está muy, se los dejo de tarea. En esta semana, dense oportunidad de leerlo. Es un reto de que lo leas y no te duermas. Que es el salmo más largo de todos. Y todo tiene que ver con... Este salmo manifiesta lo que habíamos dicho ahorita. O sea, si somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, debemos de anhelar la palabra. Y dice muchas cosas así, como que es hasta su deleite. Pero yo escogí este versículo 27 en específico para reforzar esta idea. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. ¿Qué está pidiendo el salmista? Está pidiendo ayuda a Dios. Hazme entender, eso necesitamos decirle. Oye Dios, pues es que soy muy burro a veces y puedo leerlo o me duermo, o si lo leo no lo entiendo, y si le entiendo ni siquiera obedezco. Entonces, ¿cuál es la actitud? Es decir, hazme entender en todo el sentido de la palabra tus mandamientos. Yo creo que necesitamos pedirle para que medite en tus maravillas. Entonces, muchos creyentes promedios no llegamos a ese nivel de meditar en sus maravillas. Pero si meditamos y contemplamos las maravillas de Dios, créanme que nos vamos a sentir bien relajados. Van a venir los momentos difíciles y nosotros, ¿qué tiene? Yo tengo un Dios bien poderoso que ya tiene todo bajo control. Pues, o sea, no nos va a afectar porque estamos llenos de la palabra de Dios. Otra cosa, siempre avanzar. Constancia, ya les habíamos dicho, pero me gustan estos primeros versículos de este mismo salmo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces, se fijan, él está afirmando, tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. Es un mandato, siempre avanzar, siempre ser constante. Y está diciendo, por ejemplo, el primer versículo, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué significa? Es algo continuo, es algo que no dejan de hacer, es algo que ya es un estilo de vida. Versículo 3 también dice, los que andan en sus caminos. Entonces, ¿cómo crecer en la meditación de la palabra? Pues es ser perseverante. Y está muy importante, puede ir de la mano con todo lo anterior, ser intencional en apartar un tiempo. Salmo 5.3. Yo creo que aquí es uno de los escalones que más nos van a ayudar a escalar todos los demás. El ser intencional desde el momento en el cual tú agarras un espacio. Yo una vez estaba escuchando una conferencia y el pastor estaba haciendo como que una reflexión, era un tipo predicación, y decía ventajas y cosas de por qué te esclavizas tú en las redes sociales y por qué no las quitas. Entonces decía, si no quito eso exactamente en este mismo momento, no lo voy a quitar después.
Entonces yo les invito también, si no ponemos una alarma, si no somos intencionales y en este mismo día decir, yo voy a poner una alarma a las 10 de la noche, ya para que cuando suene voy a venir a la escritura. Tenemos que ser bien intencionales en el horario que nos funcione, en el día o con la frecuencia que nos funcione. Pero déjenme leerles esto, dice el 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Fue intencional David, sí o no? Él está diciendo a Dios, aquí me vas a tener. En cuanto cante el gallo, primero que va a venir a platicar contigo, ¿quién va a ser yo? O sea, es intención. Dice, yo ya me programé, ya me decidí. Entonces, hay mucha diferencia, pongan mucha atención en esto. Hay mucha diferencia en tener un deseo y ser intencional. Porque muchos podemos decir, pues sí quiero arreglar el techo de la casa. Es más, voy a comprar ahora del Impact. Como que el chapopote está muy cochino y negro ya, está mejor el blanco. Y andar piense y piense. Mi vecino tiene unos cepillos de esos. Gracias. No, de nada. Dios les bendiga. Mi vecino tiene una escalera y puedes estar echando ya planear todo en tu mente. Pero si no te levantas y no vas y le tocas la puerta y juntas todo eso, pues ya no eres intencional. Entonces, intencional, es decir, ahorita que en las 3 de la tarde ya salgo a la ferretería y compro eso. Si no me programo así, no lo voy a hacer. Yo así andaba en esta semana, ya tengo 2 semanas, 3, que mi vecino me dice, oye, no seas gacho, hazle una caída de agua ahí a tu casa porque se me está transminando a mi casa. Y como construyó y tiene yeso, y andaba, y yo me agüité y dije, no, pues sí, y él me lo ganó, o sea, ya fui de mal testimonio. Me esperé, yo como me fui a Krill y no lo hice. Entonces, pues ya ahora sí, dije, no, lo voy a hacer, y compré un tubo. Un día me fui así intencional, y pues no tengo herramienta, ahora la voy a comprar. Compré un tubo de PVC, compré un cincel y un marro, pero no lo hice. Entonces fui como intencional a media. Y ahora antier me parece, y dije, no, ya lo voy a hacer, ya se ha nublado. Me subí y le di, pero no lo acabé. Pero digo, si no soy intencional, no lo hago. Y así tenemos que ser con la palabra de Dios. Puedes tener todo programado y decir, no, sí lo hago. Pero el punto es, ahora sí, pongo la alarma y en cuanto suene, me levanto, paro de hacer lo demás y voy a leer la Biblia. Eso es ser intencional. Yo creo que esta es de las más cosas que nos va a ayudar. Y digan, pues 10 minutos que tiene, no me quita mucho tiempo. Leer para conocer el corazón de Dios. Hechos 17, 16 al 34. Yo quise poner parte del texto que yo prediqué en este día del sermón de hoy. Y era Pablo en Atenas. Entonces, no puse la otra parte porque yo creo que somos cristianos creyentes promedio, casi tú siempre vas a la Biblia y de volada vas a buscar algo que Dios te quiere enseñar a ti. Como que es algo que ya no sale en automático. Si yo voy a leer la Biblia, pues a lo mejor es porque ando agüitado. Tengo un problema, necesito consuelo, necesito sabiduría, necesito dirección en algo. Entonces, ya en automático vamos como para alimentarnos nosotros mismos y eso es válido. Pero lo que quiero que entiendan es que a veces vamos a la Biblia nada más para leerla desde ese ángulo. ¿Qué tiene Dios para mí? Y no solamente se debe leer de ese ángulo, es para saber cómo interviene Dios en la historia humana. A veces nosotros leemos y pues esto se aplica a mí, esto no me gustó, esto sí. Y siempre andas pensando en ti, en qué te va a enseñar. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos también a leer la Biblia para buscar qué hay en el corazón de Dios, qué había en su mente, hacer un esfuerzo y pedirle en oración que Él nos revele. Es un ejemplo fácil. Bueno, con práctica pues se va a hacer más fácil, pero lo perdemos mucho de vista muy fácil. Miren, yo predicaba hoy Pablo en Atenas. Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurría.
Entonces ya puedes empezar de volada tú a pensar, pues ¿qué puedo imitar de Pablo? Y necesito ser aventado como porque él sí entraba acá a las discusiones y no se amedrentaba con los filósofos y los intelectuales. ¿Qué más me enseñará Dios a mí? Pues yo creo que necesito tener más compasión, porque mi espíritu no arde por ver la idolatría de las personas. Entonces, fijan, todos esos razonamientos y las aplicaciones que quiero sacar vienen para mí y que es correcto, es bueno hacer eso. Y puede seguir avanzando y se avienta todo el discurso y se burlan de él, lo ignoran cuando llega la resurrección y decir, híjole, pues este pasaje yo creo que me enseña a aguantar varas y si me desprecia. Me está recordando que si no le hicieron caso a Jesús, también mucho menos a mí, y si me hacen caso a mí, sí le van a hacer caso a Dios. Y todo gira alrededor, las enseñanzas y aplicaciones, como que en ti, que Dios me enseña. Pero yo los invito a que cuando lean la Biblia, piensen qué hay en el corazón de Dios. Entonces nuestros razonamientos y conclusiones y pensamientos van a ser cosas como como la siguiente. ¿Qué pensó Dios en mandar a Pablo a esa ciudad? Dios era el más interesado que una ciudad romana, Atenas, donde estaba todo el panteón de los dioses griegos, viniera al arrepentimiento. Entonces Dios tiene compasión de esas personas. Y digo, caray, sí es cierto, ¿por qué no le mandó a otros misioneros más mediocres? ¿O por qué se tardó tanto en mandarles a alguien? Pero te das cuenta, dice, no, escogió a Pablo. Pablo era el que más trabajaba que incluso los otros apóstoles. Y tú ya empiezas a ver las cosas como desde el pensamiento de Dios. No, Dios fue muy estratega en mandar a Pablo. Porque Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Él sí llevó a una universidad, no mandó al pescador de Pedro. O sea, que aunque estuviera impregnado y lleno del Espíritu Santo, también se necesitaba este plus. Y dice, y tú te puedes así como que sorprender y decir, eso de que a Pablo le ardió en el corazón, se me hace que más bien Dios se lo puso. Y a Dios le arde más el corazón que a Pablo. Y son ese tipo de cosas donde tú dices, Dios intervino en la historia de Atenas y levantó a algunos creyentes de ahí. Él quería alcanzar a Dionisio, a Dámaris y a otros. Dionisio era el Areopagita. Areopagita era de los que yo creo están más metidos en el Areópago y les gustaba todas las filosofías. O sea, Pablo alcanzó unos de los que tú dirías, caray, era bien imposible que alcanzara uno de esos que se burlaban de la resurrección, pero Dios lo logró. Entonces tenemos que ver por detrás de Pablo, que fue un instrumento, él fue obediente, pero ¿quién estaba detrás de todo eso? Estaba Dios. Y podemos también verlo en el demás sugerencia. Cuando leamos la Biblia, tienes que percibir, anotar y pensar en los atributos de Dios. Decir, caray, pues Dios aquí tuvo compasión. Dios aquí yo creo que se enojó. Cuando yo les decía, cuando manda un terremoto y se rompen las cadenas de Pablo y Silas, y yo creo que también Dios se enojó, pues le dieron una buena friega a sus 2 evangelistas y ellos se pusieron a cantar, a adorar, pues mandó su ángel, me mostró que es un Dios todopoderoso. Entonces todos los atributos, dice, caray, Dios aquí tuvo compasión, aquí en este encuentro de Jesús con esta persona se enojó, tuvo amor, etcétera. Tenemos que también, ojalá que hagamos ese hábito de escribir en un cuaderno. Yo les había dicho que esto lo hice solamente una vez que Glenn me dio clases, porque yo había leído la Biblia muchas veces, pero nunca había notado los atributos de Dios. Y ese año fue muy distinto, yo crecí más y como que me detuve más. Y caray, sí es cierto, nunca había pensado en este pasaje, esta enseñanza, porque no había pensado en los atributos de Dios. Por ejemplo, una cosa de cuando van en la tierra prometida, y Josué y Caleb dicen, sí, hay que entrar y tomarla. Y los otros 10 dicen, no hay que entrar y tomarla porque son gigantes. Y total, Dios dice, por necio los voy a hacer rodear 40 años en el desierto.
Y es un pasaje bien cotorro porque a mí me hizo pensar un atributo de Dios que se me hacía escondido, pero si no es porque estoy pensando en los atributos de Dios, no me hubiera percibido que Dios tuvo compasión de esas naciones paganas. O sea que eran naciones que ya tenían harto a Dios, sacrificaban a sus hijos, a los ídolos, estaban como Sodoma y Gomorra, hacían cosas terribles. Y por eso Dios decía, no, ya los quiero destruir, los quiero desaparecer, y el pueblo de Israel va a ser el instrumento para que ellos desaparezcan. Pero el hecho de que no los haya desaparecido y que les hubiera dado chance otros 40 años, a mí me hace ver que es un Dios paciente. Como que son cosas que a veces no consideramos. O sea, pues sí, cierto, Dios bien pudo haber mandado fuego como Sodoma y Gomorra y los hubiera consumido, pero no. Él les quiso dar chance otros 40 años. En lo que me las arreglo con estos para que aprendan a ser humildes, les voy a dar chance otros 40 años. Entonces, se fijan, ahí está un atributo de Dios que a veces no lo percibimos. Y todo eso, pues cada quien vamos a crecer en eso, meditación. Nos faltan dos: detenerse en las emociones o reacciones fuertes de los personajes, encuentros con Dios en especial. Esto yo ya se los he dicho muchas veces y yo creo que nunca me voy a cansar de decírselos. Yo quiero que seamos una iglesia muy distinta al creyente promedio que lee la Biblia, y si ves que alguien tuvo un encuentro con Dios o con Jesús y no te conmueve sus reacciones o sus actitudes, entonces no estamos leyendo la palabra de Dios de manera correcta. Abran sus Biblias ahí en Isaías 66 para que vean cómo dice este versículo, esta verdad. 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En esas personas son las que Dios pone su atención. No en los creyentes que leyeron la Biblia 5 o 10 minutos y la cerraron y siguieron con sus actividades. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser más sensibles y nos tenemos que detener, porque si yo de repente leo y veo cómo se puso a gritar ese ciego, hijo de David, ten misericordia de mí, y la gente le decía, cállate, ya tienes harto, estás fastidiando aquí todos, cállate. Y dice, no, él gritaba con más fuerzas ahí en Lucas, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, si yo no me adentro en ese personaje, digo, ¿cuándo te he clamado a ti así, Dios? Él tenía una desesperación y decía, si no me sana en este momento, yo no sé, yo creo que no voy a volver a tener otra oportunidad. Jesús está pasando aquí cerca, está teniendo un tumulto, y aunque le decían, cállate, dice, no, yo no me voy a callar. Yo voy a empezar a clamar con más fuerzas, con más así como que desesperación. Dice que hasta dejó ahí sus cosas y se aferró. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, si yo no me detengo al ver esa emoción, digo, ¿cuándo te he clamado yo a ti, Dios Padre, así? Es uno de los pasajes que a mí se me hace bien difícil experimentar. A veces yo quisiera tener ese entusiasmo, esa determinación del ciego y decirle, Dios, quita esa ceguera espiritual de mí, porque a veces yo no puedo ver que todas las cosas obran a bien. Yo no puedo ver eso. Quita de mí esa ceguera. Ayúdame a ver que tú eres el santo, santo, santo. Quita esa ceguera que me impide ver mi pecado. Y yo no estoy clamando así. O te puedo estopar otro pasaje, así como el de, les decía yo mucho, el de Pedro, cuando cae de rodillas, apártate de mí porque soy pecador. O sea, cuando he andado yo chillando así por mi pecado y decirle, ya, aléjate, ya no quiero que estés cerca de mí porque he visto cuán terrible es mi pecado delante de ti. Me gusta mucho también esa experiencia de Zaqueo, donde dice, gozoso, dijo, voy a dar toda la mitad de mis bienes a los pobres y también a los que les defraudé 4 veces más. Entonces yo sí me lo imagino como que le salía de los poros el gozo. Dijo, ¿cuándo yo he tenido ese gozo? Así a desbordar, que puedo ser
deliberado y darle a alguien, sin andar haciendo la emoción, compartir algo de lo mucho que Dios me ha dado. O gozo por obedecer a Dios, pues. No hay regañadientes, ¿sabes? Que haz esto, lee mi palabra, o comparte de Cristo, y lo hago así como que muy apenas, no. Saqueo lo hizo gozoso. Entonces son cosas que es lo que más me gustaría que lleguemos a ese nivel, donde nosotros derramemos lágrimas, conmueva nuestro corazón, porque es lo que dice Isaías: yo voy a voltear a ver al que tiembla mi palabra, el que realmente se conmueve. Y estas lecturas son suficientes para hacernos emular o reproducir exactamente lo que hicieron los personajes de la Biblia. Yo, cuando estaba predicando la muerte de Jesús, la resurrección, y veía cómo reaccionaba José de Arimatea o las mujeres que iban a ungirlo, y caray, qué difícil eso. O sea, como el centurión que dice: este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Digo, pues sí, clamó con convicción y con fe, porque vio el temblor, vio la oscuridad, vio un chorro de fenómenos físicos que hasta yo, si yo estuviera ahí en persona, diría lo mismo. No, si era hijo de Dios, no, calma. Pero dice el Evangelio de Juan: todas estas cosas se han escrito para que creáis, y creyendo tengas vida eterna. O sea que a nosotros, esta generación, hasta nos pusieron una posición más privilegiada, porque ya no nos queda de otra, nomás que creer por fe, y eso es lo que quiere Dios. Ahí va la última para terminar. Reconocer que busca transformar Dios en mí. Entonces siempre tenemos que ir hacia la palabra. Si leemos y no hubo algo que nos haya incomodado, o no fuimos intencionales, y hacernos pregunta de ¿qué quiere Dios que cambie hoy? ¿Qué área de mi carácter o de mi vida no le he querido entregar a Dios? Entonces ahora sí ya me caló. Estuvo bien duro este devocional que tuve. Voy a tener que empezar haciendo algo, porque si me quedo otra vez así con los brazos cruzados, pues no voy a cambiar. Dios quiere transformarnos con su palabra, y también formularnos esas preguntas, hasta ponerlas por escrito y hacer un plan así intencional. ¿Qué voy a hacer para dejar tal hábito pecaminoso? Pues entonces no hay determinación, no hay voluntad. Y eso es lo que yo les quería compartir hoy. Vamos a leer como familias los evangelios. Voy a hacer una serie de sermones para mostrarles cómo le predicaría yo a alguien que no conoce absolutamente nada de Jesús. A veces yo predico y siempre con ese enfoque de que todos ustedes son creyentes, ya entienden lo básico de la salvación, pero no estoy llamando al arrepentimiento así tan seguido. Estoy predicando los hechos, y aunque se ve el llamado al arrepentimiento, yo no estoy predicando literalmente como lo hizo Pablo en el Areópago. Si me invitan a una universidad así de filosofía y letras, y están todos los jóvenes ahí ateos o que les gusta la filosofía, ahí predicaría como Pablo, no como prediqué hoy, enseñando de lo que hizo Pablo y que debemos de hacer nosotros. Por eso quiero hacer una serie a lo mejor agarro el Evangelio de Marcos o de Mateo, no sé. Estoy por empezar a decidirme eso, y que ustedes también digan: caray, pues sí es cierto. El pastor predica así, ya me dio una idea de cómo le puedo decir al vecino, o cuando me tope aquel, o cómo le voy a explicar este pasaje. Entonces, por eso necesitamos estar todos en sincronía leyendo los evangelios, para que a lo mejor dentro de unos meses, cuando se presente la oportunidad, si ya duramos varios días impregnándonos, ya nos va a salir bien natural. Es todo lo de mi parte, pero quiero escucharles. Debí haber dado más espacios de participación, pero se me fue la onda. Pero digan algo de estos puntos o de los anteriores. No quiero que se desanimen, por eso les puse ahí, no desanimarte de tu devoción inicial. Yo creo que ahorita estamos en ese punto, porque miren,
yo voy a seguir aquí cada semana agregando material y todo, pero si todos no van a mi paso, o sea, yo me voy a tener que ir regresando y decir, oye, ¿ya leíste esta semana? ¿Ya pasaste? No, pues ni modo, no te agüites. Yo voy así y podemos irnos más lento, más tranquilos, pero tenemos que ser constantes. Cada semana vamos a tener que avanzar si ahorita vimos lo de la palabra, la otra semana vamos a ver la oración. Y lo que quiero que tengan bien en claro es que yo como pastor tengo que apuntarles lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que depender menos de mí. Tienen que aferrarse y aprender más directamente de Jesús y de su palabra. Y en lo que yo les pueda ayudar, pues les voy a ayudar. Y algunos, les digo, por la medida de la fe, por la medida de nuestra disciplina y cualquier otro factor de tiempo, de trabajo, pudiéramos ir más lentos que otros, pues no importa, pero todos tenemos que ir avanzando. Y obviamente, yo les decía la semana pasada, si veo en algunos mucho más compromiso que otros, pues también ahí es donde voy a empezar a también comprometerme más yo, porque de ahí sacó el círculo íntimo también Jesús. O sea, quienes pasó más tiempo, pues fue en alguien reducido y yo creo que puede ser alguna pauta. A lo mejor hay más pautas, yo tengo que ir mucho en oración a Dios y lo que más quiero es que pues nosotros no somos más de 12 varones. Digo que en todos pudiéramos pasar muy buen tiempo y entre nosotros también. Yo les decía que la vez pasada que pasé muy buen tiempo con Gil, le decía, esto deberíamos de hacer entre nosotros, o sea, porque estamos disfrutando y a veces somos bien duros como para abrirnos a los demás y decir, ¿qué? ¿Vamos a leer la Biblia juntos? ¿Vamos a orar? O dime qué quieres que ore por ti. Aunque somos muy cerrados a abrirnos pues de esa manera como varones, pero pues somos una familia, yo les decía, somos una iglesia y debemos de ministrarnos unos a otros, porque lo bíblico, con tus dones, con tus habilidades que Dios te da, ministras a los demás y todos crecemos juntos. Nunca se sientan menospreciados de decir, pues es que yo soy la uña chiquita del cuerpo. El león es así como que el conejo es acá más importante de su función que... No, o sea, la uña yo creo que la uso yo más que el conejo, ¿no? Las dos cosas. Cuando me quiero rascar o sacar la cerilla, pues pienso más acá en la uña. Todos tenemos una función y de esa manera tenemos que aprender a vernos como iglesia. Vamos a orar pues y terminar. Dios, gracias por esta mañana que nos permitiste continuar con tu palabra y son cosas que nos desafían y tú sabes, Señor, el ritmo que podemos avanzar cada quien. Pero en este año queremos dar fruto y queremos disciplinarnos para que seamos primeramente discípulos tuyos, para que aprendamos de ti, el Maestro por excelencia, y también podamos enseñar a los demás y tener un discípulo y llevártelo a ti, Padre, como lo dice tu palabra. Te entregaremos las coronas y decir, mira, si yo pude ser usado para que alguien viniera a los pies de Cristo, un vecino, un familiar, fue por tu gracia, y gracias porque tú me ayudaste en esos días donde habían pasado años en los cuales yo no había tomado en serio relacionarme contigo, llenarme del evangelio y dar fruto con discípulos, pero si ahora lo pude hacer, es todo para la gloria tuya. Queremos ser una iglesia así, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.